Sí, eso también sentí a pesar. Oh, oh, baby. Yeah. Listen to this. Spy on me, baby, you satellite. Every rep seeming moves through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give it sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby you can turn me on. Baby you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong. Miércoles 7 de junio del 2023, hoy tocó Pelotón Milimétrica como todos los miércoles, edición número 83 si no me equivoco, y la ruta elegida para el día de hoy era La Molina. No estaba muy seguro qué subidas íbamos a hacer, pero bueno, la cosa es que no era carretera como la semana pasada. Hoy día tocaba La Molina, ya obviamente el pelotón a un ritmo más tranquilo, más calmado. Toda la subida por la Javier Prado, más o menos 30 km por hora de promedio, más o menos, que es un ritmo un poco exigente para mí, pero estando en pelotón es sumamente llevadero, me parece, para la gran mayoría. Los que están adelante obviamente tienen que forzar un poquito más, pero creo que en general está al alcance de todos, ¿no? Y después en las subidas, bueno, yo no sabía muy bien cuáles íbamos a hacer. Al final empezamos con Viñas. Yo llegué un poquito tarde a Viñas porque me quedé atracado en un semáforo, entonces ya los chicos se habían adelantado un poco, ¿no? Pero la cosa es que yo quería utilizar estas dos subidas de hoy para hacer esfuerzos de zona 4, un puntito por encima quizás. No hacer esfuerzos máximos, pero sí ir un poquito forzado. Entonces, bueno, yo aproveché, bueno, Viñas es una subida un poco complicada porque tiene bastante sube y baja, o sea, no es una pendiente constante, entonces uno tiene que estar, digamos, si quiere ir contra el terreno, tiene que estar acelerando o forzando en ciertos momentos, como ahorita, por ejemplo, que estamos en una inclinación del 7, 8, 10%, y después hay otros tramos donde se aplana un poco el terreno, entonces ahí uno empieza a descansar. Entonces, bueno, yo me lo tomé de esa manera. Las partes duras estuve, calculo, 250, 270 vatios, y en las partes ya más planas, como los descansos que estamos viendo ahorita, un poco menos para recuperar. Pero en líneas generales mi idea era pues aplicar una zona 4 o un puntito por encima sin llegar a hacer un esfuerzo ya de zona 5 o máximo. Entonces toda la subida creo que la hice ahí codo a codo con mi colega Pipo. Los dos coronamos creo que juntos. Y al final, bueno, ahí están los tiempos: 634, 241 vatios. 241 vatios para mí, eso es encima de mi FTP, ¿no? Obviamente. Es una zona 5 teóricamente, pero claro, sí, es como lo sentí realmente, pero sin llegar a hacer un esfuerzo máximo, ¿no? En la bajada, bueno, ahí la mala suerte de Adolfo que pinchó, él usa tubeless, entonces ni modo, hubo que ponerle una cámara. Felizmente los chicos estaban ahí abajo en el óvalo dando vueltas, esperando, y pudimos reagruparnos todos. Y de ahí ya nos fuimos pues a la segunda subida, que ya iba a ser dunas, ¿no? Y entonces en dunas mi idea era la misma, ¿no? Era hacer una subida no excesivamente dura, no al máximo, no al límite, pero sí buscar más o menos el umbral, en mi caso, o sea, 220 vatios, algo por ahí, un puntito por encima quizás, y de esa manera ya tener 2 días duros, ¿no? Porque ayer he hecho mis series en zona 4 en la bici de contrarreloj, en series largas, 2 por 12 minutos, es un día duro, ¿no? Hoy día, entonces también quería que el día sea duro para juntar así 2 esfuerzos consecutivos de cierta dureza. Ya mañana ya tengo que descansar, evidentemente mañana voy a correr, aunque no voy a correr tan suave tampoco, pero bueno, por lo menos descanso de la bici. Y bueno, mi idea cuál es generar una ligera sobrecarga en esta semana, en esta primera parte de la semana, ¿no? Con el descanso respectivo de mañana, bueno, el domingo, el viernes ya vuelvo a hacer otro tipo de series, y el domingo el fondo acostumbrado, ¿no? Entonces bueno, aquí llegamos a las dunas. En las dunas ahí los que pusieron el ritmo al inicio eran pues lo que estamos viendo. Estaba Ángel, estaba Abdul y estaba Brian, ¿no? Hasta ese momento al menos el ritmo era llevadero. Ahí están los vatios 220, 230 estaba.
dentro de lo esperable para mí, de lo que yo quería, ¿no? Pero ya cuando entramos al mismo dunas, ya creo que fueron apareciendo los muchachos y el ritmo fue increciendo, ¿no? O sea, esto ya se pareció a una subida tipo de grandes vueltas, ¿no? El grupo empieza a un ritmo relativamente tranquilo y la velocidad va subiendo cada vez más y más, y a esas alturas ya estábamos ahí en lo que se ve, 280, 300 vatios. Ahí casi nos caemos, la verdad hubo ahí un cruce de ruedas, pero felizmente se maniobró bien, no hubo problemas. A esas alturas ya había más gente, entonces el ritmo subió mucho más. Entonces digamos que la subida al final fue un poquito más dura de lo que yo esperaba. Yo terminé forzando, al menos en los últimos 200 metros ya sí tendría que decir que fue un esfuerzo máximo, ¿no? O sea, ahí los chicos me sacaron unos cuantos metros de ventaja. Entonces ahí está, al final 5.24, 262 vatios si no me equivoco. Eso ya para mí es mucho más alto, ya una zona 5 definitivamente, ¿no? Pero 262 vatios que no han sido parejos, o sea, empezamos a 220 y terminamos a más de 300, en mi caso al menos, promedio 262. Pero entonces al final sí tuve pues un bloque de 5 minutos y medio a esa intensidad, un poco más alta de la que esperaba, pero bueno, ahí está, la sesión digamos que ha cumplido el objetivo que yo más o menos buscaba, que era tener un rodaje de 2 horas, aprovechando el pelotón milimétrica, haciendo esas 2 subidas que eran 2 esfuerzos de aprox 6 minutos a una intensidad ligeramente por encima del FTP. Entonces, digamos que podría decir que es algo equivalente a lo de ayer, pero claro, aquí la intensidad no ha sido pues aplicada de forma pareja, sino ha sido siguiendo un poquito lo que el terreno nos permitía hacer. Pero la cosa es que han sido 2 días duros, ¿no? Ya mañana descanso. Y bueno, justo estaba hablando pues de estas cosas con Jean-Paul, por ejemplo. Con Brian creo que también me preguntaba, ¿no? Porque, a ver, Jean-Paul, por ejemplo, sí me acuerdo que hace poco, él es corredor, pero él puso una pregunta ahí en los comentarios del YouTube sobre la equivalencia de correr y pedalear, ¿no? Y qué tanto uno puede rendir en el ciclismo si viene del deporte del running, ¿no? Como es su caso. Él es un buen maratonista, hizo una buena marca ahí en la última maratón y yo creo que él tiene potencial pues para ser un buen ciclista. O sea, solo falta que siga sumando kilómetros en la bici, que me parece que es lo que está haciendo ahorita, es lo que me contó, ¿no? Pero él, por ejemplo, me preguntaba cuántos días de entrenamiento de umbral en el ciclismo habría que aplicar a la semana, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el deporte nunca hay respuestas absolutas, todo siempre depende de el contexto del deportista, de su nivel, de cuántos kilómetros tiene acumulados, en qué momento está, etcétera, ¿no? Pero yo diría que alguien que recién está empezando pues a entrenar el ciclismo de manera estructurada, basta con un solo día de zona 4 a la semana, ¿no? Que tampoco uno no tiene que empezar a entrenar haciendo ese tipo de esfuerzos tampoco, ¿no? O sea, hay que asumir que previamente uno ya está sumando ciertos kilómetros de baja intensidad, ya tiene una base desarrollada. Después de eso puedes empezar con entrenamientos o con estímulos de zona 3, esfuerzos intermedios, después de zona 4. Pero si uno ya llega a la zona 4, yo creo que con un solo día basta, ¿no? Ahora, si alguien ya tiene más kilómetros en las piernas, si tiene algún evento próximo en el que se necesite generar una sobrecarga un poco más rápida y si puede asimilar 2 días a la semana, entonces bueno, también se puede hacer, ¿no? Pero ya más de 2 días yo creo que ya no es necesario, ¿no? O sea, es suficiente estrés, 2 días por semana de entrenamiento de umbral como para generar una adaptación positiva a este tipo de estímulos, ¿no? Y bueno, la forma de hacer las series en zona 4 también es algo muy variado, o sea, no hay una sola forma de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el umbral es una intensidad donde el cuerpo está en un equilibrio, digamos, casi al límite, donde genera mucho lactato a consecuencia del uso de glucógeno para generar energía y seguir moviéndonos. Entonces, son esfuerzos medianamente largos, diríamos, duros pero largos, ¿no? Entonces, si pensamos en zona 4, umbral, FTP, estamos hablando de que es un esfuerzo que en una situación límite o una situación de máxima necesidad es algo que podríamos sostener por más o menos 30, 40 minutos, ¿no? Entonces cuando entrenamos lo que queremos es sumar tiempo a esa intensidad a través del fraccionamiento por series, ¿no? Entonces, si uno va a empezar con este tipo de estímulos, no es necesario que sean tan largos, ¿no? Podría ser algo tan simple como un 3 por 5 minutos, como un 2 por 6 quizás. Y semana a semana ir alargando esas series y pasar a un 2x10, 2x12, 2x15, 2x20, que quizás es el entrenamiento clásico de zona 4 de FTP, ¿no?
como siempre todo tiene que ser pues gradual, ¿no? Para que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco. Y bueno, entonces ese fue el entrenamiento de hoy. En total fueron más o menos 2 horas de pedaleo con mis 2 bloques de 6 minutos a intensidad alta. Y nada, pues ya mañana a descansar un poco. De aquí nos fuimos a la cafetería a conversar como siempre con los muchachos, a hacer la tertulia ciclística, la sobremesa. Y de ahí, bueno, ya a la casa. Yo quiero ver cómo está el Dauphiné, que está interesante. Todavía no llega a la montaña, pero yo creo que a partir del jueves ya se va a poner mucho más interesante todavía. Ahora sí, a la casa y a trabajar.